Muy buenas noches con todos. Nuevamente reunido gracias a Sofía, Escuela de Posgrado y a las nuevas tecnologías por medio de nuestra plataforma Zoom. Bueno, en esta noche vamos a contar con la grata presencia de Marco Lajara Morales, quien nos expone el marco legal del deporte profesional en el Perú. Si algo le falta a nuestro país para ser una potencia deportiva, es precisamente un adecuado y un pertinente marco legal. Bueno, Marco Lajara es abogado con más de 20 años de experiencia, graduado en la Universidad de Lima con maestría en gestión pública, experto en leyes del deporte, capacitado en Chile, Colombia, México y España. Ha trabajado como asesor legal en la agremiación de futbolistas profesionales y en el Consejo Superior de Justicia del Deporte del Instituto Peruano del Deporte. Asesor legal de la Federación Deportiva Universitaria, FEDUP. Conferencista sobre Derecho Deportivo para la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de Lima. Con ustedes, nuestro colega Marco Lajara. Adelante, Marco. Activa tu micrófono, Marco, que no se te escucha. Ahora, Ahora sí. un gusto, Adelante. muchísimas gracias por el halago, por la invitación. Otra vez mis felicitaciones por formar Sofía. Es realmente una escuela que nos está dando mucha atención, nos está prestando atención a esas cosas que al peruano lo va a hacer feliz. Si seguimos en este rumbo, dándole al país conocimiento de lo que es deporte, la importancia de lo que es el deporte, seguro que vamos a tener un país más feliz, y la muestra de ello es cuando ganamos las medallas en los Panamericanos, gracias al surf, cuando clasificamos al Mundial y cuando nuestras chicas en los Juegos Olímpicos de Seúl nos dieron una medalla de plata. Recuerden ustedes cómo estuvimos al día siguiente. Y lo único que les puedo decir que la felicidad fue lo que en realidad llenó las casas, los hogares, y la gente hasta se fueron a trabajar felices, ¿no? Pero en fin, ese es un poco lo que significa el deporte para mí y para mucha gente que está con nosotros en esta aventura, que no es fácil porque al deporte siempre lo han visto como una pichanga. Y justamente esos son las grandes taras que tiene este país. No ha visto al deporte como una expresión social, no lo ha visto como una expresión cultural, siempre lo ha visto como un divertimento, como el recreo, como una cuestión absolutamente lúdica, cuando sin duda mucha gente vive del deporte. Si no, no se hubiese activado la Liga 1, y eso es un poco lo que venimos a conversar, a contarles a ustedes y a mostrar cierta legislación que puede resultar algo densa, pero en realidad vamos a hacerlo lo más ligero posible para que nadie se aburra y esta no sea una conferencia para abogados, sino para gente que ama el deporte. En principio nos remitimos a una ley, que es la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, y conceptos básicos o elementales, y dice el artículo 57, dice: el deporte profesional se define como el conjunto de actividades deportivas remuneradas que generan renta, ingreso o utilidad. Se regula de acuerdo al reglamento aprobado por el IPD en base a la legislación nacional y la normatividad internacional. Sin duda que este es un concepto, pero no se ajusta a la realidad. Si nos remitimos a los Panamericanos, para ingresar a los eventos se pagó entradas. Cuando Carlos Neuhaus, el responsable de los Panamericanos, fue convocado, luego fue entrevistado y finalmente presentó un informe final, todo fue plata.
nos hemos ahorrado plata, hemos gastado plata aquí, tuvimos, sí, efectivamente una presentación, inauguración fantástica, costó 50 millones, vinieron los italianos a ayudarnos a hacer tremenda ceremonia, evidentemente con recurso peruano, llámese deportistas, nuestra cultura se mostró, nuestros deportistas se mostraron, nuestros profesionales se mostraron de la música, del canto, de las artes plásticas, de las artes escénicas, en fin. Y lo que en realidad dio la vuelta a todo esto es la cantidad de plata que ya el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski había asignado a los panamericanos justo cuando ingresó, a pesar de que había mucha gente que estaba resistida al tema. Entonces el tema no pasa por si te remuneran o no te remuneran, el tema va mucho más allá, porque tenemos varios ejemplos de actividades deportivas remuneradas que no son y no tienen el respaldo de una actividad profesional. El vóley es uno de ellos, la Copa Perú es un tema sin duda que tiene muchas aristas por las que podríamos entrar a conversar, son remuneradas. El básquet, la división mayor, es remunerada. Hay una liga donde juegan, en béisbol, donde juegan venezolanos y estos chicos están siendo remunerados. La liga superior de vóley masculina, en algunos casos son remunerados, y ninguno de estos deportes que les acabo de mencionar, salvo el fútbol, tiene carácter profesional y además está reconocido como profesional. Y ahí es donde vienen muchas de estas aristas que se enfrentan para que podamos profesionalizar al deporte, y ahí podemos hablar de dos frentes que no son sencillos de entender, pero que los podemos sin duda explicar en breve. Artículo 58 de la misma ley, actividades deportivas. Las actividades de los deportistas profesionales se canalizan a través de los clubes deportivos afiliados al Sistema Deportivo Nacional. En los deportes de práctica individual, dichas actividades están bajo el control directo de su federación. Aquí vemos a los tablistas. Vamos a hablar de los surf. Sin duda que Sofía Mulanovic, que es nuestro emblema, y así puedo hablar de los 7 o de los 6 que ganaron medallas, vienen patrocinados. Repalsa es una empresa trujillana que patrocina a Piccolo Clemente y tiene el beneficio de la ley del mecenazgo. Entonces, claro, alguien podría decir, a ver, vamos aterrizando esto, ¿qué es este arroz con mango? La ley de mecenazgo es una legislación que se aprobó en el 2016. Alberto Bengolea estuvo muy involucrado en el tema cuando fue congresista, y lo que quería era que quien le aportaba al deporte podía obtener una ventaja, de tal manera que se generara un incentivo para que muchas empresas pudieran aportar al deporte. Entonces, si tú le metes 10.000 soles al deporte, tú podrías llegar a que un porcentaje de tu utilidad como empresa se vea exonerado de impuesto a la renta. Eso es la ley de mecenazgo. Entonces, si le metes 10.000 soles y tu impuesto a la renta más o menos va en 30%, podemos estar buscando una exoneración de ese límite. Pero la ley te pone un tope. Creo que el tope está en 10% y estábamos manejando la posibilidad de que vaya a un 15%. Entonces, de los 10.000 soles que has invertido, posiblemente 3.000 soles, en el mejor de los casos, se vean exonerados de pagar impuestos. Ya en tu utilidad. En el peor de los casos, 1.000 soles. Alguien podría decir, eso no significa mucho en términos de ventaja para la empresa. Lo que pasa es que el gran beneficio de la empresa no está en función de cuánto te ahorras, que si bien es cierto, siempre resulta rentable para cualquier empresa ahorrarse un poco de plata, el gran tema y la gran ventaja está en esa proyección social que tú tienes la posibilidad como empresa de decir, yo ayudo a un deportista. Y ahí aparecen estos certificados de responsabilidad social que deberían regularse de mejor manera para que empresas que están aportando o apoyando a los deportistas tengan alguna ventaja, aun cuando sea respecto a la reputación de la empresa. Mejor si se trata de la exoneración de algún tipo de impuesto o de una suma de dinero. Sin duda que esto que les acabo de contar es una
realidad. Billabong auspicia y patrocina ya a tablistas internacionales, no solamente a los extranjeros, sino puede entrar a las comunidades nacionales, pero siempre que estos tengan competencias internacionales. Había un chico, Gabriel Vargas, tenía 12, 13, 14 años, vino Billabong, inmediatamente lo fichó, y este chico fue a competir a Hawái, a Portugal, gracias al auspicio de Billabong. La pregunta es, si una vez que te auspician eres profesional, ese es un gran problema, porque, por ejemplo, en el tenis, los tenistas profesionales muchas veces no juegan por sus naciones, sino juegan por sus intereses. En el caso de las duplas es donde mayor ventaja se ve, y ahí vemos cómo en muchos casos no ingresa, por ponerles un ejemplo, Marco Lajara y Pedro Pérez, la dupla peruana, para competir en tal campeonato. No, es posible que nosotros vayamos con nuestra propia bandera. No necesariamente es un tema de representación nacional. Por eso es que el deporte olímpico, o los Juegos Olímpicos, o todo lo que está dentro del marco olímpico, no lleva la representación nacional, sino lleva la representación del atleta. ¿Sí? No es sencillo. Miren ustedes esta selección que compitió en los Panamericanos en el Perú. Creo que la dirigió Norberto Solano. No nos fue bien. Es más, yo podría decir que nos fue muy mal. No teníamos el escudo de la Federación Peruana de Fútbol. Teníamos el escudo, la bandera del Perú, básicamente para identificar que ese es el equipo peruano. Pero en los demás escenarios, todos competían con el escudo de su federación, no de su país. Entonces va individualizado en función de los atletas. Cuando te conviertes en profesional, utilizas el nombre de la persona que está compitiendo. Y así lo hemos visto en ciclismo, en balonmano, en automovilismo, todo afuera. En el Perú, lo único que es profesional es el fútbol. Y les voy a seguir contando cómo lo vamos a ver profesionalizado. Artículo 59. Podrá crearse o adecuarse a la presente norma instituciones o asociaciones de clubes que se dediquen a la práctica del deporte profesional. Lo único que te piden es que te adecues a la Ley General de Sociedades. Todo es tema legislativo. Aquí viene la realidad. En el Perú, el fútbol es profesional. El voleibol de piso, que ya les he contado, la Liga Superior de Vóley del Perú, las jugadoras cobran. Los entrenadores, los preparadores físicos, ustedes ven alrededor de la cancha patrocinadores. Ustedes ven que está bajo el respaldo de la Federación Internacional de Voleibol. El vóley playa cobra, el básquet cobra, el béisbol, como les he contado, cobra, la tabla, la motonáutica, el fondismo es la maratón. Todos ellos cobran. O sea, en un momento a Gladys Tejeda la comparaban, había llegado en uno de los 5 primeros puestos de una maratón internacional, y la paraban frente a las demás competidoras, y veías que las otras 4 tenían toda su indumentaria con marcas, y por supuesto que marcas internacionales. Hablamos de Reebok, hablamos de Fila, hablamos de Nike, de Adidas, en fin. Nancy no tenía un patrocinador. Cuando regresó a Perú en el 2015, si no mal recuerdo, se atrevieron a buscarle un patrocinador, y para los Panamericanos ya Nancy había logrado un patrocinio, y por lo tanto tenía atrás a alguien que la estaba respaldando. Y lo importante del patrocinio no pasa porque te pongan solamente la ropa, sino además tú puedas acceder a psicólogos, coach, algún tipo de ayuda de carácter emocional, que es en realidad la gran debilidad que tiene no solamente el atleta peruano, sino el peruano en general, ¿no? Nos hemos preocupado muchas veces de estar resolviendo el problema físico, cuando quizás el problema que tengamos sea emocional y no lo estemos viendo, porque justamente es un problema fantasma, es un problema que no se ve. En otros lugares, el ciclismo, el automovilismo, la natación. ¿Ustedes saben cuánto cuesta o cuánto costaba Michael Phelps para que pueda competir o ir a competir a un determinado evento o torneo? $100,000.
¿Sabes cuánto le pagaron a Usain Bolt para poder ir a competir en un torneo mundial a donde él, digamos que se resistió porque finalmente puedes aducir que emocionalmente no te sientes bien o no estás cómodo, pero para ponerlo, imagínense lo que puede significar un estadio de atletismo si va Usain Bolt? Ya la cosa cambia, ¿no? Si hubiese venido a los Panamericanos, posiblemente hubiese movido un poco más a los atletas y no discutimos que hubiesen estado presentes. Si Carl Lewis hubiese podido llegar o cualquiera de estos monstruos hubiesen estado en los Panamericanos, sin duda que hubiese habido una expectativa mucho mayor y quizás las marcas y los patrocinadores se hubiesen movido con mayor prontitud y agresividad. Hablamos de ese nivel de plata. Por lo tanto, ya hay una conmoción respecto a los intereses que te mueven para poder hacer deporte. Y vaya, que si Usain Bolt va a cobrar $1 millón para llegar a un evento de esta naturaleza y los merece, pues hay que aplaudirlo. Ya quisiera otras personas lograr exactamente lo mismo. Sin duda que necesitas un entrenamiento particular. Y en el caso de Bolt, y ahí quiero centrarme un poco en lo que pasó ahora con Ray Sandoval, son tipos que han sido agraciados por la fortuna o quizás por la divinidad, en función de las creencias que cada uno tenga, ¿no? No todos están llamados a hacer. Yo conozco gente que juega o ha jugado fútbol sin duda con criterios bastante individuales y que lo terminaba de poner casi como un futbolista profesional. Pero a la hora de las exigencias, tanto física como emocional, no le da. Y esto pasa por un tema de realidad. Es decir, nosotros a los 8 años, pregunta para todos ustedes, ¿han hecho una evaluación, sus papás, o ahora que ustedes tienen hijos, le han hecho una evaluación de psicomotricidad a sus hijos cuando tenía 8 años? ¿Ustedes sabían si sus hijos se podían abrir de piernas, tenían pie plano, tenían las caderas abiertas, extendidas? ¿Ustedes han visto cómo le pegan a Alberto Solano, cómo le pega a David Luiz, o cómo mata Carla Ortiz? Ese tipo de biomecánicas de que cada uno de estos deportistas tiene, proviene de una evaluación. Y muchas veces el deportista en el Perú se encuentra con el talento una vez que lo tiene encima, a los 13, a los 14, a los 15, ¿sí? A los 8, a los 9, a los 10, posiblemente la rompan, jueguen mucho mejor que cualquiera, y comienzas a individualizarlo como si fuese ese niño entre los 10, 11 y 12 como la estrella. Y si tiene un papá que fue futbolista frustrado, o que es un futbolista frustrado, va a meterse en el tema y va a querer conducir al chico, y hace poco hemos visto algún problema en el caso de Edison Flores, ¿sí? La abuela falleció, pero antes de que fallezca hubo un enlace de televisión en el que casi ponían a Edison como si hubiese abandonado a su abuela o hubiese abandonado a su familia. Y esto está en función de las expectativas que va generando la familia sobre un atleta. Y el atleta no puede estar atendiendo a toda la familia o viendo la realidad de todos. Nadie discute que causa mucha admiración tener dentro de la familia un futbolista profesional o un atleta profesional de cualquier modalidad, o finalmente un atleta de selección. Pero las expectativas sobre él o sobre ella son muy altas, y muchas veces el factor que termina de romper esta continuidad propia del entrenamiento, tanto emocional como físico, de un atleta, termina siendo la familia. En el fútbol de menores vemos que es muy perturbador. 1000 experiencias de gente de chicos que perdieron las ganas, dada que el papá o el entorno familiar se obsesionaron con él a los 10, 11, 12, creyendo que ahí estaba su solución económica como papá. Yo entiendo que como joven sí la puedas tener, pero como papá ya es un tema que se comienza a complicar, porque estás hablando de una segunda vida
que si bien tú has tenido mucho que ver en su concepción, en su fecundación, en su desarrollo, en sus primeros años de vida, no tienes ningún derecho en intentar conducir su vida en función de tus gustos y no de los gustos de los atletas. La realidad hace esto. El fútbol, como el deporte rey, no solamente en el Perú, sino en el mundo, obligó, y ahí les cuento un poco la historia de algo que he combatido durante estos 2 años, que el fútbol, gracias a que clasificamos al Mundial o a la Copa del Mundo, nosotros clasificamos a la Copa del Mundo el 15 de noviembre del 2017. Además es el Día del Hincha Peruano, y ya conocen la historia de Daniel Peredo. No les voy a relatar los goles de Jefferson y de la Sombra Ramos. Eso lo conocen muy bien, fue una noche de emoción, quizás una madrugada mucho más intensa de las comunes, pero en enero del 2018, el fútbol le presenta un contrabando al país. Y eso es lo que permite el ser exclusivamente fútbol profesional o deporte profesional. Si hubiese otro deporte profesional, en este caso el voleibol, hubiese sido para el fútbol más complicado lograr aprobar la ley de fortalecimiento del fútbol, porque inmediatamente el voleibol hubiese pedido exactamente lo mismo. O sea, si a ellos les dan una individualización respecto al sistema deportivo nacional, porque tiene financiamiento propio, porque tiene una sponsorización, porque Hyundai, porque Bacus, porque Coca-Cola, en fin, todos estos Gatorade que están alrededor de la selección peruana también podrían ir al vóley, o buscar el beneficio en el vóley para que estos patrocinadores pudieran llegar ahí a través de la ley de mecenazgo, como ya les expliqué, o cualquier otro beneficio. ¿Y qué significa la ley de fortalecimiento del fútbol peruano? Es la 30727. Y dice, la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, o sea, la Federación Peruana de Fútbol, es una persona jurídica de derecho privado, como yo, es un privado. Es una persona jurídica, yo soy una persona natural, ellos son privados, yo soy privado. Que goza de plena autonomía e independencia en materia deportiva, es decir, ellos saben cómo se juega el fútbol, las reglas las ponen ellos, que son las reglas de la FIFA, sin duda, es las reglas del BORN, materia administrativa, es decir, ellos contratan a sus secretarias, sus tesoreros, ponen los precios de las entradas, pueden hacerlo, e independencia económica, financiera, organizacional, y aquí viene un gran problema, y de solución de controversias en los asuntos de su competencia conforme a los estatutos, reglamentos, decisiones de la FIFA y de la Conmebol. O sea, una ley en el Perú para regular el fútbol peruano, por lo tanto, con nombre propio, no para regular todos los deportes, como es la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. No. Es una ley que tiene nombre propio. Lo que está prohibido por la Constitución, por eso es que debería ser derogada y declarada inconstitucional y por lo tanto derogada. O sea, tiene nombre propio. Imagínense a Plaza Vea, que un congresista de la República saque una ley para Plaza Vea. Y dice, Plaza Vea, ¿no?, es una empresa con autonomía administrativa, económica, financiera, organizacional, y sus pleitos los va a resolver en Chile. Es una locura. Esta es una ley con nombre propio. ¿Por qué se hizo esta ley? También tiene un porqué. Y luego dice, la relación con el IPD, dice, la Federación Deportiva Nacional, la Federación Peruana de Fútbol, mantiene un vínculo de coordinación con el Instituto Peruano del Deporte, al que le informa sobre su calendario de actividades. Lo único que tiene que hacer el fútbol es decirle al IPD, oye IPD, por si acaso este es mi calendario de fútbol, o sea, mi torneo nacional descentralizado, Copa Movistar, Copa Inca, Copa Apertura, las copas que quieras, aquí está. Acá está mi torneo descentralizado, aquí está mi calendario de clasificatorias, aquí está la Copa América, aquí está la Copa Libertadores de América y aquí está la Copa Conmebol si todavía existiera, ¿sí? O la Copa Sudamericana, que es ahora Conmebol. O sea, eso es lo único. Y la Federación y el IPD solamente recibe
y se da por enterado. No hace nada. Pero ojo, el IPD es dueño del Estadio Nacional. ¿Y cómo le llaman al Estadio Nacional? La casa de la selección. Aguanta, vamos por partes. Solamente tienes la obligación de informar y ni siquiera puedes tú como IPD reglamentar algo respecto al fútbol peruano o al fútbol que regenta la Federación Peruana de Fútbol. Si tienes un problema de menores en la Copa Federación, en Jauja, en Cusco, vamos a ponerle una provincia, en Cusco, una de las principales ciudades del país. ¿A dónde vas a ir a resolver tu pleito? Primero vas a ir a una comisión de justicia de la FIFA, que pues, lo más probable sea la Cámara de Resolución y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol, y luego te podrás ir a Asunción, donde está la sede de la Conmebol, y luego tendrás que irte a Zúrich, donde está la sede de la FIFA. Y si es que tienes la plata que tiene Paolo Guerrero, podrás ir al TAS. En algunos casos ganarán, otros casos no ganarán. Pero ¿quién puede ir al TAS? ¿Quién puede pagar una tasa de 1.500 euros? Personalmente no podría. Te tendrías que tener un equipo, tendrías que tener... Esto es el fútbol, lamentablemente hoy en día en el Perú. Entonces nadie le puede reclamar absolutamente nada. Deportiva, lo que tiene distintos órganos de justicia de la Federación Peruana de Fútbol, que además está sometido a la Conmebol y que a su vez está sometido a FIFA. Esto hace rato debió ser derogado, pero bueno, lamentablemente nuestros congresistas no lo han hecho así, aquí puesta. Y aquí está la materia, la madre del cordero. El proceso eleccionario para la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol se efectuará al término del ciclo olímpico, manteniendo vigente el mandato de su actual junta directiva hasta dicha oportunidad. El ciclo olímpico se terminaba en el 2019, en diciembre del 2019, sí, correcto. Del 2016 al 2019, 16, 17, 18, 19, ahí están los 4 años de ciclo olímpico. El 2020 comienza un nuevo ciclo olímpico hasta el 2023, 20, 21, 22 y 23, correcto. Comienza con un juego olímpico, que se supone que debíamos tener en julio, Tokio 2020, pero por la pandemia se postergó para el 2021. Pero ese es el ciclo olímpico, es estacionario, son 4 años, que comenzó en 1896 cuando se celebra el primer juego olímpico de la era moderna, en Atenas, como ya ustedes pueden intuir. Entonces, acá es el gran tema. Él dice que se mantiene según el ciclo olímpico. ¿Y por qué? ¿Por qué no querían que haya elecciones? Porque Edwin Oviedo Pichotito, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, bajo su mandato nos llevaron al Mundial, bajo su mandato se contrató a Ricardo Gareca y se contrató a Juan Carlos Oblitas y se contrató al señor Juan Matute, quienes han conducido la selección a este resultado que fue lograr la clasificación al Mundial. Entonces, en toda esa bonanza emotiva que pasaba el Perú, dijeron, bueno, va a haber elecciones. No, mejor saquen una ley postergando las elecciones para que cuando se cumpla el ciclo olímpico recién se pueda interrumpir el mandato de Edwin Oviedo. ¿Y por qué? Porque si Edwin Oviedo postulaba las elecciones en el 2018 cuando le correspondía, él no podía ser presidente porque la nueva ley, justo la que les hablé cuando se promulgó la de mecenazgo, decía que solamente pueden ser presidentes y vicepresidentes de las federaciones deportivas nacionales aquellos que son profesionales. Y Edwin Oviedo no tenía un título profesional. Miren todo este zafarrancho, todo este movimiento de romper la estructura legal del país, lo que en derecho nosotros conocemos como la pirámide de Kelsen, para que los intereses de alguien se puedan mantener en la Federación Peruana de Fútbol. Lamentablemente, todos sabemos lo que pasó con don Edwin Oviedo. Las referidas elecciones se realizarán luego de adecuar los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol a los reglamentos, decisiones, recomendaciones
de la Federación Internacional de FIFA, de la Confederación Sudamericana, CONMEBOL, que contemplan la participación de la Asamblea de Bases de los representantes. O sea, el sistema peruano, al fútbol profesional peruano, no le importa. Bueno, hemos hecho los méritos para que también nuestros dirigentes estén lejos del manejo de esto, ¿no? Y que todo venga de CONMEBOL y que todo venga de FIFA. Creo que tanto la FIFA como la CONMEBOL han hecho los méritos suficientes para que nosotros podamos desconfiar de ellos. En el 2017 teníamos a 9 presidentes de Federación de Fútbol en Sudamérica con arresto domiciliario. El único que estaba libre era Manuel Burga, hasta que después lo capturaron, lo llevaron a Estados Unidos en una extradición, y luego un juez de Nueva York consideró que él no era culpable en todo caso, ¿no? O era inocente, como les resulte mejor. Había sido denunciado por lavado de activos. En Estados Unidos la pena es muy seria, y otros 2 delitos que van de la mano, pero dio la casualidad que Manuel Burga no fue, cabecilla de esta organización criminal, como sí lo fue el presidente de la Confederación Brasilera y también el de Colombia, el de Venezuela, y entonces por ahí más o menos es que César Nakazaki, abogado de Manuel Burga, pudo dejar esto en stand-by, y por lo tanto un año complicado para Manuel, pero regresó a Perú y ya está libre, ¿no? Factores para tomar en cuenta de la experiencia, del profesionalismo del fútbol, ¿sí? Insisto, esta es una parte de lo que significa profesional. Estamos haciendo que alrededor del fútbol, como ejemplo de profesional, del único deporte profesional del Perú, exista todo lo que les voy a mencionar. Primero, la SAFAP. La SAFAP es la agremiación de futbolistas. O sea, esto comienza con futbolistas descontentos a partir que muchos de los dirigentes deportivos no les pagaban sus salarios a las postrimerías del año. Es decir, ya en octubre, en noviembre, cuando ya los equipos habían perdido interés en el título, interés en el descenso, ya los dirigentes no pagaban. Entonces se quedaban octubre, noviembre y diciembre sin salarios, y por lo tanto ya se imaginan lo que significaba la Navidad y todo esto para el futbolista común en el Perú. Ahí aparece la sensibilidad de los futbolistas en particular, y en este caso de Francesco Manacero, quien fue el que se encargó de caminar el país, conversar con los futbolistas, convencer a los futbolistas. Volvemos al ejemplo de Ray Sandoval, a ese tipo de futbolistas que tienen estos disparates que uno no entiende a veces, con harto talento, con mucho talento, pero era parte de esto y los logra convencer, y se arma la agremiación de futbolistas, que además en su historia tiene 2 huelgas, parando inclusive la selección peruana, de donde evidentemente todos se solidarizaban con los futbolistas que eran maltratados. Sin duda que Pizarro fue uno de los grandes aportantes en la iniciativa, y seguro que Solano y Jorge Soto y el Chorri y Chemo y Juan Reynoso y todos, y Percio Olivares, y todos estos chicos que han sido internacionales por Perú, y han conocido que quizás el trabajo del futbolista en otros países se respetaba, y por lo tanto querían generar una cultura de respeto para un salario, para una convocatoria, para lo que significan los derechos laborales de los futbolistas. Y no tiene por qué no ser que el cuidar la máquina, es decir, el cuerpo, trabajar entrenando, despertar y acostarse en las condiciones de salubridad mejor supervisada. Hoy día, con un COVID encima, y entramos en el tema de lo que significó la foto famosa con los chicos de Binacional, o la salida de los chicos de Huancayo, o este tema de Sandoval de Cristal. Es decir, cuando mayor rigor debe haber, todavía hay alguien que se le escape, se rompe el cable, tenga una pelea de gatos en la cabeza y termine haciendo lo que estos chicos han hecho.
Aparentemente, y ese es un problema serio, y eso lo tiene ustedes que revisar con mucho detalle, cómo es que estos chicos de Binacional además se toman una foto y además la publican. Lo único que nos queda claro es que no entendieron nada de lo que la agremiación les dijo, porque Sandro Cavero y Johnny Baldovino, que son miembros de la agremiación, han hecho conferencias Zoom para equipos, en donde estaban 30 o 40 personas escuchando y dando todo el protocolo sanitario aprobado por el IPD, que es este documento, de cómo es que terminamos yendo a activar el fútbol profesional peruano. Más de uno de ustedes no tiene trabajo en este momento, o más de amigos de nosotros no tienen trabajo en este momento. Y el fútbol sí va a tener esa oportunidad, tener trabajo. ¿Cómo no cuidar lo poquito que nos están dando? Lo poquito que la vida nos está generando como oportunidad, dado que vivimos en una pandemia y que evidentemente este tema de activar el fútbol iba a generar todo un problema. Estuve revisando las dos realidades de España y Alemania. En el caso de Alemania, no voy a decir que son robots, pero se parecen, ¿no es cierto? O sea, su nivel de moral, su nivel de responsabilidad, de respeto, de conducción social es altísimamente rigurosa. Sin pandemia. Imagínense con pandemia. Hablamos de un protocolo de 92 personas en el estadio. 92 personas. Estamos hablando del equipo completo por lado. Ahí son más o menos 40 en futbolistas. Los comandos médicos y los comandos técnicos. Podemos estar hablando de 10 por cada lado. Ahí estamos hablando ya entre 55 y 60 personas. Luego tienes a los árbitros y todo el aparato que esto supone. Luego tienes los camarógrafos, tienes los recogebolas, y ahí están las 92 personas. Todos, sin duda, con las pruebas previas, con un comportamiento fino, con el distanciamiento social, con la mascarilla. Pregunta, ¿ese rigor lo va a cumplir el fútbol peruano? El domingo, Municipal y Alianza nos dieron la sensación que sí. Más allá de algunas cosas que se les pudo haber escapado a unos y a otros, pero nos dio la sensación que sí. Esperemos que los demás partidos, en donde juega UTC, donde juega Yacuabamba, donde está Alianza Universidad, Carlos Stein y Cienciano, sean capaces de manejar el mismo rigor con el que se jugó el domingo Municipal Alianza. Eso es SAFAP. Se metió, se formó, consolidó, logró que esto sea considerado un sindicato. Se llama SAFAP, el Sindicato Asociación de Futbolistas Agremiados del Perú. Es un sindicato inscrito en el Ministerio de Trabajo. Tiene una entidad que regula las finanzas de los equipos para que haya una certeza o cierta certeza de que los jugadores van a terminar cobrando a fin de año. Cuando se atrasan los pagos, se le quitan puntos a los equipos. Por lo tanto, hay una suerte de profesionalismo, ¿sí? De eso estamos hablando. Un tribunal arbitral, sport, son siglas en francés. Todos pueden ir a... Paolo Guerrero fue allá, terminó yendo. Ha ido Ruiz Díaz, ha ido Andy Polo, han ido varios a reclamar al TAS. La WADA, que es la Asociación Mundial Antidopaje, algo que la gente no me entendió un día, todo lo que está en tu cuerpo es tu responsabilidad. Oye, pero Paolo Guerrero se tomó un mate porque vino un mozo, se lo entregó. Bueno, es culpa de Paolo Guerrero. Él sabe perfectamente que él no puede tomar cualquier cosa. Todo lo que está en su cuerpo es de él. Y es responsabilidad de él. Además, es un principio básico del antidopaje en el mundo. La WADA, en este momento, que son más o menos las 7:40 de la tarde o de la noche, puede ir en este momento a buscar un atleta olímpico de medalla de oro, medalla de plata, y hacerle una prueba en este momento, aun cuando este atleta puede estar de fajina o de recreo o de vacaciones en Punta Sal. Tiene esa prerrogativa y tú firmas ese compromiso. Por eso es que se habló tanto del caso Paolo Guerrero, porque Paolo
más o menos ganaba cerca de 800.000 reales en Brasil en ese momento. Eso el real es igual que el sol, más o menos 800.000 soles. Pregunta, ¿tú vas a poner en riesgo 800.000 soles por tomarte un mate? No sé. Entonces ahí hay un tema todavía complejo que no se terminó de dilucidar. El VAR, imagínense que ningún equipo que invierte, imagínense los equipos de la liga inglesa, vamos a la alianza binacional, la última final, el pisotón que termina expulsando a este chico al lateral izquierdo de Alianza y que hace que ellos mermen el rendimiento y Alianza termina, creo que estaba 1-0 a favor o 1-1 y comienza el aluvión puneño y le termina pasando por encima con un 4-1. Luego revisan todos el VAR y el VAR termina siendo efectivamente, en este caso, la toma de decisión del árbitro no fue precisamente la mejor, tanto así que se le cuestionó a este árbitro. Al margen del resultado, el VAR se convierte en un elemento para que aquellos inversionistas, en este caso los jeques árabes que están en Inglaterra, en el Chelsea, en el City, en el United, en los equipos que hayan, por una mala decisión arbitral se queden sin título, o se queden sin copa, o se queden sin clasificación. Ya saben que Henry, gracias a su mano, logró clasificar a Francia a una Copa del Mundo, eliminando a un equipo, que es lo más triste, porque al final, si te beneficia, me parece muy bien, pero si perjudica a un tercero, ahí es donde viene el tema. El ojo halcón es si entra la pelota al gol y te lo marca en el reloj, y la ley de espectáculos deportivos, que era una herramienta para evitar un lamento más. Yo he tenido la suerte de ir a clásicos o a ir a un partido de Perú con barra, y realmente se siente la diferencia en un ambiente de 40 o 50.000 personas. Aquí está lo que les venía diciendo, la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino y Masculino. Movistar los auspicia, o sea, paga plata. Las voleibolistas reciben una contraprestación, es decir, reciben un sueldo. De ahí hay más o menos 10 equipos. Hablamos de la Universidad San Martín, de la César Vallejo, de regatas, de ¿cómo se llama? El Círculo, Sporting, en fin, por ahí se me acaban algunos. Se transmite por televisión. Ustedes saben que cualquier cosa que se transmita por televisión genera visualización. Y la visualización, si atrás mío yo le pongo Sofía, le hago publicidad a la escuela de posgrado. Si pongo atrás Apple, o si pongo atrás Coca-Cola, o cualquier exposición visual genera eso. Y evidentemente la Liga Movistar de vóley tiene la posibilidad de poner anuncios y eso también genera plata. Y está avalado por la Federación Internacional. ¿Por qué la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino no es profesional? Es raro, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que si entra el profesionalismo, lo primero que va a entrar es la SUNAT a decir, oye, ¿de dónde viene esa plata? ¿A quién va esa plata? Esa gente que está recibiendo esa plata, ¿tributa? ¿Estás pagando oportunamente los salarios a las deportistas? ¿Las estás maltratando en términos de si no hacen A, B o C, vas a decir que es bajo rendimiento y por lo tanto sacas a la voleibolista del equipo? ¿Hasta cuándo tiene la voleibolista la posibilidad de quedarse en ese equipo? ¿Solamente por contrato o por inscripción en la federación? Entonces tienes que entrar en una reglamentación mucho mayor. Y en esa reglamentación comienzas a elevar el perfil del profesional del deporte. Es decir, quien está en condiciones de entrenar a un equipo de voleibol tiene que tener la certificación internacional de clase 1, 2, 3, y eso comienza a generar toda una carrera hacia arriba. En el fútbol pasa lo mismo, en Copa Perú pasa lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, una cosa jala la otra. En el fútbol español, por ejemplo, Real Madrid y Barcelona cobran 160 millones de euros por derechos de transmisión. Y esos montos, 160 millones, el Atleti de Madrid cobra 40. Lo investigamos a través de un invitado de la Escuela de Posgrado Sofía, un español, Antonio, que la verdad nos hizo la tarde el sábado y nos explicó mucho sobre cómo funcionaba este tema y los valores. Evidentemente son cifras astronómicas. En el Perú, Alianza y Cristal cobran 3 millones de dólares. Se cree, se especula que están cobrando 6 millones a partir de un juego perverso que ha hecho el
actual presidente de la federación, creo que es Edwin, no, el señor Lozano. Pero la verdad no me consta, así que no lo afirmo, no lo digo con precisión, sino como el chisme del fútbol o la especulación del fútbol. Pero en el caso de España, todo el gremio de futbolistas y todo el gremio de equipos pelean para que ninguno de los 20 se quede sin derechos de transmisión, es decir, le caiga una plata. En el Perú, la lucha es individual. O sea, Alianza pelea por él, la U pelea por él, Cienciano pelea por él, y así es que 4 equipos, Yacuabamba, Carlos Stein, Atlético Universidad, Alianza Universidad, perdón, y uno más que no me acuerdo, creo que es el Grau, ninguno de estos 4 tiene ingresos por televisión. O sea, la televisión no le ha pagado un sol a esta gente, ¿no? Entonces entras en una competencia desleal. Sin duda que entras en una competencia desleal. Entonces ahí hay cierto profesionalismo a la hora de repartir las ventajas, y el vóley necesita profesionalismo para con sus dirigentes, para con sus entrenadores, para sus preparadores físicos y la gente que va alrededor de ellos. Es decir, no basta con ser un ex futbolista, un ex voleibolista, para que tengas todas las condiciones de poder estar en el deporte federado. Miren la cantidad de anuncios publicitarios que tienen las camisetas del vóley. Me van a decir a mí que no hay acá profesionalismo en términos económicos como la definición de la ley. Imposible, ¿no es cierto? Y miren una camiseta esa camiseta es muy graciosa porque este es el equipo de Piratas que ascendió al fútbol profesional y tenía la cara de Jack Sparrow, que era el personaje de una serie o de una película que tiene 2, 3 creo, Piratas del Caribe, que en realidad no es un pirata, sino es un personaje hecho pirata. Pero bueno, eso es lo folclórico de este tema. Finalmente, con el caso de la Copa Perú, y es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque yo soy de Chimbote y en Chimbote tenemos un club que tiene muchísimo arraigo popular, pero ni siquiera tiene una sede social, ni tiene una mesa, ni tiene una computadora, y eso es gracias a sus dirigentes, y por lo tanto, sus dirigentes, ojo, ahora yo soy dirigente, tengo creo que poco menos de un año de dirigente, pero sí creo que es la expresión popular, como para que ahí la gente que no tiene la oportunidad de entrenarse en una universidad, en cualquier profesión, pueda ver en el fútbol una alternativa. Como futbolista, evidentemente, ¿no? Pero la gente dice, pero si no tiene experiencia, la experiencia la tiene que ganar en su casa. Entonces, los equipos de Copa Perú son equipos oriundos de sus determinadas regiones, provincias o distritos. Y por lo tanto, su entrenador puede ser de la localidad, su comando técnico puede ser de la localidad, sin duda que el médico puede ser de la localidad o debería ser de la localidad. Ahí es donde van a ganar experiencia, para que después ellos puedan salir y si son evidentemente buenos, poder ir a otros equipos y si es posible a otras. ¿Tiene experiencia? Bueno, van a ganarla justamente en su localidad. Yo sí creo que el fútbol vamos a apuntar es a que más y mejores profesionales puedan lograr estar, por lo menos ahora, en lo que es el fútbol y el vóley en nuestro país, y sin duda que sea desarrollado a través de las distintas regiones que tiene el país, que en este caso son 25. Por lo tanto, un equipo de Piura o 2 equipos de Piura, de Tumbes, de Lambayeque, de La Libertad, de Ancash, y así sucesivamente, con profesionales locales y con deportistas locales para que finalmente el deporte tenga, identidad, tenga arraigo y sea la expresión cultural y popular que tanto estamos necesitando para que haya ese orgullo de llevar la bandera, tanto en el triunfo como en el intento, ¿no? Por el momento, eso es lo que tengo que decirles, doctor Willy, si es que está en línea, para que pueda pasarle las preguntas a los participantes, y encantado de absolverlas si todo ha sido al gusto de ellos, ¿no? Muy bien, Marco. Muchas gracias.
Bueno, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, algún aporte quizás, por favor, hacerlo de la forma debida. En la parte inferior derecha hay una opción de levantar la mano. Levanta la mano y se le concede el uso de la palabra para que pueda participar. Y, y si no tiene la opción, si no tiene la opción de micrófono, puede hacerlo mediante chat. Eh, una, una consulta, Marco. El tema de el financiamiento de los otros deportes que no sea el fútbol, bueno, ¿tiene algún beneficio? Ejemplo, si yo soy un empresario y le dono algo a una fundación o a una asociación civil que es un ente receptor, yo voy a obtener cierta ventaja al momento de declarar y de pagar impuestos. ¿Eso Sí, es viable? ¿Eso es factible en cualquier otro deporte que no sea fútbol? sí, en realidad desde las grandes donaciones que hoy día se hacen en otros deportes que no sea fútbol. Particularmente lo que he visto en los últimos tiempos es en tabla y en vóley playa. Y básicamente porque hay un grado de responsabilidad de parte del atleta. Es decir, el atleta en ambos deportes ha mostrado madurez, ha mostrado mucho profesionalismo. Tras él hay un club que lo respalda. Lamentablemente la posición socioeconómicas e intelectuales resultan muy importantes porque hablé del caso de la familia. Entonces, si Willy Ramírez quiere poner 10.000 soles en un atleta, va a buscar que esos 10.000 soles sean optimizados al máximo en el atleta. Lamentablemente, cuando se lo das al atleta, está patrocinado o manejado por el papá, lo ves al papá con un carro nuevo, ¿no? Y lo hemos Bueno, visto, que es lo más triste. es una triste realidad, ¿no? Es una triste realidad. Bueno, creo que no, creo que no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta. Eso demuestra de que ha quedado claro el tema. Ahí hay una, Eh, profesor. a ver, ¿en dónde está? ¿Abrimos micrófonos o cómo hacemos? Sí, sí, ellos tienen la opción de participar. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Mateo Marcos. Manacero, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por permitirme participar. Yo tenía una consulta para el doctor, quería saber si es que hay una posibilidad legal o de índole política en el cual el IPD podría hacerse cargo de las selecciones menores de fútbol, considerando que no son profesionales. Esto es un disparate, es posible, es una buena o mala idea. Me gustaría que me comente al respecto. Gracias. Ok, muchísimas gracias por la inquietud. A Adelante, ver, Marcos. el IPD yo creo que no tendría las condiciones para manejar las divisiones menores del fútbol peruano. De hecho, el IPD es el ente rector del deporte peruano y gracias al IPD llega un flujo de plata de parte del Estado a través del Ministerio de Educación, que es la partida original, y se reparte en las distintas federaciones deportivas nacionales que de corte olímpico hablamos de 34, en general son 46. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, existe una federación de baloncesto y una de básquetbol. Existe una de handball y una de balonmano. Existe una de bailes aeróbicos y otra de aeróbics. Porque existe un apetito voraz sobre esa plata que viene a través del IPD. Entonces, todo el mundo forma o quiere formar sus federaciones. ¿Sí? Entonces, y el IPD, pues, es un ente público. Y como comprenderás, muchos de los atletas creen que es su casa y que ahí deben terminar cuando dejan de ser atletas. Y está lleno de atletas o de exatletas
que no tienen la experiencia y no tienen la preparación para manejarse en ese mundo, porque ya estás fuera de la competencia y lo que estás haciendo es administrar recursos del Estado o de recursos públicos y competencias en donde representas al Perú, porque el IPD es representación nacional. Sin abandonar el caso de Manacero, yo sí creo que el IPD debería tener un ejército de entrenadores o formadores de fútbol que puedan ir y cumplir los estándares en los distintos clubes que existen en el país. Y no hablo de clubes profesionales, hablo de todo tipo de clubes. Entonces, lo que hace es como decir Sofía. Sofía prepara expertos a nivel de posgrado en determinadas materias. Y los consorcios empresariales, llámese constructoras, bebidas gaseosas, retail, van a Sofía y le dicen al director de Sofía, recomiéndame los mejores en este rubro. Y usted le pasa 6 currículums y ellos se encargan ya de elegir a quién. Yo creo que eso podría ser perfectamente el IPD, porque esos currículums vienen de su formación del IPD. Y por lo tanto, esos formados en el IPD, con valores, con experiencia, con calidad, van a resguardar ese dinero que viene del IPD para poder formar determinados equipos en los determinados clubes del país. Y de ahí sacarlos a la selección nacional, que podría ser ya no solamente sub 15, 17, 20 como hoy día tenemos, inclusive puede llegar a 13, sub 13, 15, 17, 20, y poder hacer de esto esta gran universalización del deporte para que haya más de dónde escoger. Porque si tú te das cuenta, la selección menor siempre estaba nutrida por, antes era Cantolao, Alianza U Cristal, Boys, después se convirtió en Bentín, más San Martín, Alianza U Cristal, y hoy día mantenemos en Alianza U Cristal, y porque los demás fueron fracasando en el camino como emprendimientos individuales, ¿no? Eso es lo que yo podría recomendar, es decir, el catálogo de profesionales que garantizan sabiduría y calidad y un flujo de dinero para directamente esta gente que termine siendo los formadores de futbolistas del Perú. Después, manejar propiamente como IPD cada uno de los equipos de divisiones menores lo veo imposible, pero es una muy buena pregunta que terminamos en un debate interesante, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta de Antonio Tinajeros. Antonio, adelante. Antonio, adelante, lo escuchamos. Antonio, no se le escucha. Está desactivado su micrófono. Actívelo. En la playa, don Antonio. Sí. Está en Cancún. Está en Cancún. Buenas, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora. Adelante, Antonio, desde Lima Sur. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señor expositor Marco Lajara. Bueno, ante todo, quisiera, mi participación es para expresarle mi reconocimiento por su solvencia expositiva y el conocimiento del tema. Yo le rogaría a través de usted, señor expositor, que la próxima que Sofía le pida participar en una nueva exposición, tenga la amabilidad de pedirle a Sofía que previamente nos mande pues las herramientas que usted está publicando, porque obviamente observo en los buenos expositores como usted que solicitan preguntas del auditorio y en el caso mío, por ejemplo, yo prácticamente es novedoso la normativa que estoy apreciando. Y entonces, ¿de qué le puedo preguntar si estoy más perdido que la playa de donde usted me ve del fondo, ¿no? Y más aún de que gracias a su exposición se observa pues que
en virtud de la ley, es una ley de remisión, o sea, nos envía los estatutos de la FIFA. Entonces, imagínense, pues yo de acá de Lima Sur no llega ni siquiera el peruano, que voy a leer la FIFA, ¿no? Entonces, yo le ruego, estimado doctor, me imagino que es abogado porque también, ha expresado temas de lo legal, doctor Marco Lajara, que por favor, a través de usted, el señor doctor Willy, nos envíe pues, las herramientas previamente para dar una lectura al tema y quizás ahí una duda, ¿no? Quisiera aprovechar esta oportunidad que usted me está prestando atención, es algo que hasta ahorita no entiendo. Por ejemplo, la norma que usted ha comentado dice sujeto a la norma de derecho privado, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces, del mismo modo también hay en el colegio de abogados o en los colegios profesionales que la Constitución dice es un órgano de derecho público, ¿correcto? Correcto. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay una norma que lo desarrolle, cuál es el contexto, cuál es el alcance de ese tipo de redacción de la Constitución. No. Yo he estado, mire, yo he ejercido justicia ética y hasta ahorita no entiendo, después de 10 años de ese tema, no entiendo cuál es el alcance, porque, bueno, una cosa es la Constitución y otra cosa es una norma de desarrollo, ¿no? Y ahí vemos cómo está el Colegio de Abogados, entrampado por las acciones judiciales que tenemos, ¿no? Entonces yo le ruego esa distinción entre el derecho público, como es los colegios profesionales, pero sin ninguna norma que lo desarrolle. Por ejemplo, el Colegio de Contadores tiene una norma que lo desarrolle y es algo entendible, pero los abogados no lo tenemos y he escuchado de muchos tribunos, o sea, lo que está en el Tribunal de Honor, dicen que no es conveniente de que tengamos una ley de desarrollo de los abogados. ¿Por qué? Porque nos encasillaría. Muy bien, yo le ruego esa distinción, por favor. Perdóneme que parezca un estudiante de No. tercer año preguntarle ese tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Okay. Debe ser una duda mucho más de mucha gente, y que no todos se atreven a mostrar su desconocimiento. En realidad, el derecho público y el derecho privado está en función de a quién atiendes, ¿no? O sea, en el caso del derecho público viene la plata del Estado, por lo tanto está sujeto a fiscalización, a control, a revisión, a la Contraloría, al pliego, quien está encima tuyo, quien está debajo tuyo, si cumples los reglamentos para los que estás creado, llámese todas las ODPs, organismos descentralizados de poder, y todas las carteras ministeriales que tienen pliego, que tienen plata, que tienen capacidad de disposición, SUNAT, en fin. Los colegios profesionales son entes privados. Es posible que en el caso, por ejemplo, de determinadas federaciones deportivas nacionales, hemos entrado con la tabla, reciben más o menos 2 millones de soles al año. Es privado, pero que recibe plata pública, pero sigue siendo privado. Lo que va a hacer el Estado es fiscalizar el uso de ese recurso para lo que fue entregado, pero luego su organización no puede ser invadida por el Estado. Entonces ahí hay un tema que o sea, el común denominador lo va a poder determinar en función de la plata si es del Estado o la plata si es privada. Pero después, si el doctor Willy va a poder considerar lo que digo, tiene una proyección mucho mayor, el derecho público y el derecho privado, pero para el común denominador, que esté basado fundamentalmente en de quién es la plata, para que podamos entrar y fiscalizar ese recurso, ¿no? Pero por ahí está un poco la diferencia entre unos y otros. Bueno, sí, es que hay una mixtura en el caso de los colegios profesionales, porque los colegios son un mix o un híbrido entre público y privado. En esencia, cualquier colegio profesional es una asociación, es un ente netamente gremial, pero conserva el estatus de persona de derecho público interno. O sea, para ciertas cosas es público y para la mayoría de cosas es un ente privado. Y que se rige
por sus estatutos. En el caso de nuestro Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, no está inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y ojo, no es obligatorio que se inscriba porque fue creado por ley. Correcto. La ley del abogado. Ahora, es una ley totalmente desfasada, es una ley anacrónica y porque la mayoría de abogados pensaba de que es mejor dejarlo así para que se autorregule, es que no hay la nueva ley del abogado y por eso es que la gran mayoría de nuestros colegas está prácticamente desamparado. Y la evidencia de ello es esta pandemia. Hay muchísimo abogado de a pie, abogado litigante, que como consecuencia latente de esta pandemia está totalmente desprotegido. Y vean, existe una organización que se hace llamar la AAA. Bueno, y que me disculpe Marco porque voy a salir un poco del tema, pero es algo que compete a nuestra profesión. Bueno, Marco es abogado como nosotros, ¿ya? Que es la Asociación de Abogados Ambulantes, pero que se han rebautizado como académicos. Y lo sorprendente es que todos ellos, todos, absolutamente todos, están hábiles. Lo que quiere decir que están al día en sus cotizaciones. ¿Y por qué? Esa gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso viven. Si no están al día en sus cotizaciones, su firma no vale. Y si su firma no vale, no pueden comer. Porque ellos viven del día a día. Suelto la pregunta para reflexión y sin el ánimo de que se genere debate porque el tema es otro. ¿Qué hace el Colegio de Abogados de Lima y los colegios de abogados del interior del país frente a ese abogado de a pie, a ese abogado litigante que está al día en sus cotizaciones? Ustedes tendrán la respuesta. No quiero generar debate porque ya veo que Tinajeros está que se afila para que intervenga, porque él es un abogado gremialista. Pero lo que hemos escuchado esta noche es una brillante exposición del tema del derecho deportivo, que es una de las ramas que no ha sido explotada en su real dimensión. Siempre nos quejamos de que hay muchos abogados en el Perú. Somos más de 120,000 abogados en el Perú. Y hay un número similar de estudiantes de Derecho. Y yo siempre suelto la pregunta, y con el perdón de nuestro expositor, pero como es colega nuestro, bueno, yo creo que el tema cabe. ¿Sobran abogados o faltan abogados? Sobran los clásicos abogados, pero faltan los nuevos abogados que la nueva sociedad y la nueva economía requieren. Hay áreas inexploradas en el derecho, áreas prácticamente vírgenes. Y las tres grandes tendencias de nuestra carrera, de nuestra ciencia y de nuestra profesión son precisamente esas. Derecho y nuevas tecnologías. Derecho e ingeniería genética. Derecho y medio ambiente. Están formando las facultades y las escuelas de derecho a los nuevos abogados que la nueva sociedad y la nueva economía necesita, y la respuesta es no. Hay poquísimos abogados especializados en derecho deportivo, y Marco Lajara es uno de ellos. Por eso es que nos ha representado este sábado pasado, último, en la primera conferencia internacional
del derecho deportivo en tiempos de pandemia. El expositor fue Antonio Romero Campanero, que es una autoridad en el derecho deportivo en Europa, y al igual que Marco, también es dirigente deportivo en el Córdoba Fútbol Club, y una abogada chilena, bueno, nadie es profeta en su tierra, dicen, ¿no?, que se ha especializado en España en derecho deportivo. Entonces, nosotros tenemos que irnos fuera, tenemos que salir para recién conocer algo que es nuestro, que es algo que está y que convive con nosotros. Desde mi humilde punto de vista, no. Y esa es una de las tareas de Sofía, que es el acercar el conocimiento jurídico hacia nuestros colegas, sobre todo en este tiempo, en esta época que hay que reinventarse, que hay que rediseñar procesos de negocio, obviamente. Y surge una oportunidad allí, el derecho deportivo. Y ojo, no sé cuántas disciplinas hay, pues ahora me entero de que hay algunas federaciones homólogas, homófonas, etcétera, ¿no? Escuché, y la verdad que no creí, que había una federación peruana de box y una federación peruana de boxeo, y veo que sí es cierto, porque hay una de básquet y hay una de básquetbol, y hay otra de baloncesto. Entonces, si hay esa frondosa y enmarañada organización caótica, es porque precisamente no existen profesionales del derecho para ordenar este status quo. Y ojo, una jalada de orejas ahí. El Colegio de Abogados de Lima tiene una representación en el Consejo Superior de Justicia Deportiva. Pero ¿cuál es la queja? Siempre, 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 porque yo he sido directivo en nuestro Colegio de Abogados de Lima, que el representante del Colegio de Abogados de Lima se va a hacer negocio, se va a patrocinar, y no pues, no se puede ser juez y parte. Nuestro Colegio de Abogados debe tomarse la tarea de seleccionar a un especialista, a un experto en derecho deportivo, y enviar a ese profesional para que nos represente y nos deje bien con nuestro nombre en alto. Esas son algunas cosas que lamentablemente vienen aconteciendo en nuestro gremio profesional. Por ejemplo, el 5 de julio ha vencido el mandato de nuestro representante del Colegio de Abogados de Lima en el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta el momento no hay siquiera una convocatoria para las elecciones de nuestro representante, que está contemplado en la Constitución. El sistema electoral, cuando se refiere al Jurado Nacional de Elecciones, establece un representante del Colegio de Abogados de Lima, ojo, de Lima, ni siquiera a nivel nacional del Perú, Lima. Pero hasta el momento, por la pugna interna que hay entre la Junta Directiva, que ya caducó su mandato, el Comité Electoral, que no dio la altura para una elección de Junta Directiva, en ese tira y afloja, estamos corriendo el riesgo de que nuestro colegio, nuestro gremio profesional, pierda otra representación más, como ya perdió en el ex CNM, hoy Junta Nacional de Justicia. Entonces, a veces, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y es por ese motivo que nos estamos preocupando en llevar ese conocimiento, en este caso jurídico, hacia nuestros colegas, ofreciéndoles una oportunidad de recapacitar o recapacitarse. Y en ese sentido hemos comprometido a los dos expositores del día sábado y al expositor de hoy,
que muy bien representó a nuestro país en esa conferencia internacional, para elaborar programas académicos acerca de esta rama del derecho, el derecho deportivo. Y si hay deporte en todas las áreas y para todos los gustos, estoy seguro de que se requiere, pues, que nuestros colegas estén capacitados y estén al día en todas las herramientas que esto implica y que esto necesita. Bueno, nuevamente, Marco, las disculpas, es que el tema apasiona en realidad y estamos comprometidos en esa gallarda tarea que es hacer educación y educación de calidad, y es por eso que comprometo a Marco Lajara públicamente para que forme parte del staff docente de nuestra institución en la elaboración ya de cursos cortos, cursos de especialización y diplomados internacionales todos en derecho deportivo. Llevamos a su convenio con las instituciones representadas por Antonio Romero Campanero, y Silvia Verdugo. Ellos se han llevado la mejor impresión de nuestro país, de nuestra institución y de nuestro colega Marco Lajara. Sin más, ya no los aburro mucho, reitero el agradecimiento sincero y la felicitación a Marco Lajara por tan clara exposición, y yo creo que esta noche hemos aprendido todos algo tan importante y tan vigente y tan cotidiano también, que es el derecho deportivo y cuál es el marco que lo regula. Ojo, cuál es el que convierte en islas. Y si no está regulado, ya sabemos. Y luego sucede con otros arbitrajes, por ejemplo. Y se lo voy a decir cortito, sintético. Todo el mundo pide taxi por aplicativo, ¿cierto? Le da clic, aceptó. Y no leemos cuáles son los términos y condiciones. Si usted toma un Uber, por ejemplo, al momento que usted acepta también la letra chiquita. ¿Y qué dice la letra chiquita? Que si usted tiene algún conflicto con Uber, se tiene que ir a demandar a Uber en un tribunal arbitral en Suiza. Ahora, ¿cuánto le costó la carrera? 8 soles, 10 soles o 15 soles. ¿Cuánto le cuesta viajar hasta Suiza para presentar una demanda? Entonces, por eso nadie lo hace. Por ahí me dirán el interés difuso de porque la parte tiene dinero, tranquilamente se moviliza, pues presenta su descargo, se defiende, etc. Pero la parte vulnerable, la parte débil, eso es algo que espero que Marco en una siguiente conferencia amplíe el tema. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias a los más de 30 participantes esta noche y espero verlos mañana en otra importante conferencia en nuestra escuela. Hasta pronto, Marco. Gracias, un abrazo. Gracias. Chao, chao.